Dios te bendiga. Con mucho cariño te saluda Magdalena Taveras. Hoy en Vivir por Fe hablaremos del esfuerzo deliberado o intencional y el esfuerzo espontáneo. Son dos tipos de esfuerzo que hacemos para mantenernos cerca de Dios. ¿Quieres saber en cuál de los dos renglones estás? Pues mantente ahí porque en breves instantes el pastor Sergio Rubio dará respuestas según la Biblia. Pastor Sergio Rubio, qué alegría encontrarnos nueva vez. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para ti, también para todas las personas que escuchan este segmento Vivir por Fe. Pastor, muchos cristianos se confunden en la diferencia del esfuerzo deliberado o intencional y el esfuerzo espontáneo. ¿Qué usted opina? Muy importante esa diferencia, Magdalena, porque el esfuerzo deliberado y el esfuerzo espontáneo tienen una gran diferencia. En primer lugar, para poder comprender esta pregunta es necesario que nosotros podamos considerar la esencia de dos versículos de la Biblia. El primero es Juan 15:5, donde dice que sin Cristo nada podemos hacer, y también Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el esfuerzo deliberado o intencional, que también puede llamarse así, de parte nuestra, es buscar a Dios. O sea, nosotros necesitamos buscar a Dios de manera intencional, porque como ya hemos dicho en otras entregas, el Espíritu Santo despierta la mente de las personas, pero cuando el Espíritu Santo hace eso, nosotros necesitamos ejercitar entonces nuestra búsqueda de Dios, y entonces esto se puede llamar el esfuerzo deliberado o esfuerzo intencional. Un ejemplo podemos poner aquí, Magdalena, es la experiencia de un ciego, del ciego Bartimeo. Eso está registrado en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 38 al 41. Así que Jesucristo llegó a Jericó y el ciego estaba por allí mendigando y sintió el movimiento, porque cuando Cristo iba a algún lugar se sentía un movimiento grande. Muchas personas se movilizaban con todos sus enfermos, con todos sus endemoniados, para que Jesucristo los cure. Y entonces Bartimeo preguntó que de qué se trataba esa caravana, ese movimiento que iba por allí. Y le dijeron que era Cristo que estaba allí. Y por supuesto que él había escuchado que la obra de Cristo, que sanaba a los enfermos, a los leprosos, los curaba, y muchas cosas que Jesucristo hacía. Y entonces él vio una oportunidad y comenzó a gritar de una manera fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que quiere decir que hizo un esfuerzo bastante grande, y de hecho, Magdalena, cuando él hizo el esfuerzo, los que estaban por allí cerca quisieron frenarlo. Y le dijeron, ¿y por qué? No haga tanto ruido, como que estaba como voceando demasiado fuerte, la voz se escuchaba muy fuerte. Y cuando él vio que lo estaban frenando, gritó más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesucristo entonces lo mandó a buscar. Ok, o sea que el esfuerzo de él valió la pena. Claro que sí. Pero fue un esfuerzo solamente para buscar a Jesús. Correcto, para buscarlo. Porque por supuesto él no podía cambiar por sí mismo la condición de ceguera natural que él tenía, que había nacido ciego. Uh-huh. Entonces cuando Jesucristo lo hizo llegar frente a él, le hizo una pregunta interesante: ¿qué quieres que haga contigo? Que reciba la vista. Inmediatamente entonces Jesucristo lo curó, y ese hombre tenía un gozo extraordinario. Lo que quiere decir que esto es un buen ejemplo del esfuerzo deliberado o intencional, que cuando nosotros sabemos que Cristo está cerca de nosotros, que nos está llamando con su presencia, entonces debemos buscar a Cristo Jesús. Y por supuesto que entonces eso tiene una diferencia del esfuerzo espontáneo. Por lo tanto, entonces el esfuerzo espontáneo puede verse de dos formas. Cuando ya nosotros estamos anclados en Cristo, entonces los esfuerzos son espontáneos, ya no son deliberados.
ya son espontáneos porque surgen de manera natural. Y allí podemos entonces ver, como lo dice Mateo 13:8, como el árbol plantado en tierra buena, que da su fruto a 100, a 60 y a 30. Como lo dice también el Salmo 1 y el versículo 3, que una persona cuando está anclado en Cristo Jesús se parece mucho a un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces ya no sería esfuerzo, como quien dice. ¿O Sí, por qué lo llama esfuerzo? Sigue siendo un esfuerzo, lo que pasa es que ahora es espontáneo o natural, y también puede verse de otra manera ese esfuerzo cuando ya estamos anclados en Cristo, un esfuerzo espontáneo, y es cuando surge una crisis, surge una emergencia. Una persona cuando está anclado en Cristo Jesús y le proponen algo que es contrario a la voluntad de Dios, no lo piensa dos veces para decidir por la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de las personas que eran quemados en la hoguera por su fe. ¿Ven? O sea que es un asunto complicado eso, pero imagínese usted que ya la persona esté allí y lo tengan amarrado en la estaca, como ocurrió por ejemplo con Juan Hus, y desde abajo le digan, mira, retráctate de eso, solamente tienes que decir que tú no vas a continuar en esa creencia que tú tienes, y entonces usted mantenerse y dar un discurso fuerte desde allí, decir que no va a negar a Cristo Jesús. Eso es un esfuerzo espontáneo. Y déjeme decirle que es el Espíritu Santo que prepara a las personas para ese momento. Sí, porque la tendencia humana es a uno querer seguir vivo. Correcto. O sea que el ser humano tiene la tendencia a seguir viviendo, a la supervivencia. Exacto. Y otro asunto que podemos mencionar ahí, Magdalena, es cuando las personas eran llevadas al circo romano, que se lo echaban a los leones con todo y familia allí. Eso es un asunto muy serio. Solamente el Espíritu Santo puede preparar a una persona para pasar por prueba de esa naturaleza. Que usted llegue allí y sepa que esos leones hambrientos, que lo van a devorar, y simplemente le están diciendo, bueno, ustedes no van a entrar allí a la jaula, solamente tienen que decidir retractarse de eso, abandonar ese camino, y usted decir, no podemos abandonar este camino, mejor entramos a la jaula de los leones. Y usted ver esos animales que vienen a comérselo. El Espíritu Santo es que prepara a las personas para eso. Y eso es un esfuerzo espontáneo. O sea, nadie obliga a las personas para eso, sino que se sienten comprometidos con Cristo Jesús, y el mismo Cristo Jesús le da esa fortaleza. Me imagino que muchos de nuestros amigos estarán inquietos con todo esto que usted le dice, porque se preguntarán, bueno, cuando me toque a mí, ¿de qué manera yo voy a actuar? Si voy a tener esa reacción de no negar mi fe. Entonces, ¿qué esperanza le da a esos amigos? Ahí es que se aplica Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, claro que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es que la palabra de Dios esté operando en nosotros. Porque eso son dos cosas distintas. Y claro que para que la Biblia pueda operar en nosotros tenemos que leerla. Pero poniendo nuestra confianza en Dios y buscando deliberadamente a Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, porque es Cristo que nos prepara a nosotros para eso. O sea, eso sí debe de ser de manera intencional, correcto, deliberado, no un asunto de que, ay, no tengo ánimo de leer hoy, no voy a buscar de Dios. Correcto, a Cristo hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque hay un asunto interesante aquí, y es que el Espíritu Santo no puede obligar a las personas a buscarlo. O sea, no puede traerlo de manera compulsiva, sino que las personas tienen que ver los dones de Dios, los dones que el Señor está ofreciendo, la intención que Dios tiene, y entonces deliberadamente deben rendir su voluntad a Dios y escoger servirle. Y entonces cuando escogen servirle al Señor, el Espíritu Santo entonces hace la obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Importante eso, pastor, de rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Y quién controla la vida nueva entonces? La vida nueva es administrada por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo va trabajando
en la vida de las personas. Y la Biblia dice ahí en la Gran Comisión de Mateo 28 que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es un asunto importantísimo porque es la presencia de Dios en nosotros lo que hace la diferencia, ¿eh? Es la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente donde está la diferencia. Por eso a Josué el Señor le recomendó y le aseguró que estaría con él. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahí está entonces la victoria de nosotros, que el Señor esté con nosotros. Yo pienso, pastor, que la intención de cada uno de nuestros amigos es mantenerse con Cristo, no apartarse de Él. Uh-huh. ¿Cómo podríamos nosotros lograr esto de no apartarnos de Cristo? Correctamente. Nosotros necesitamos tomar decisiones en la vía correcta. Porque incluso cuando la persona llega a ser un cristiano que le rinde su voluntad a Dios, la capacidad de decidir, todavía sigue teniendo el libre albedrío. O sea, la persona puede incluso tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios y de esa manera se aparta. Es decir, que de la misma manera como nosotros llegamos a Cristo Jesús, de la misma forma también podemos echar hacia atrás, tomando decisiones. Y entonces nosotros nos mantenemos tomando decisiones a favor de la voluntad del Señor. Porque precisamente ahí fue que Satanás engañó a Eva. Dios dijo, ok, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay aquí, menos de este árbol. Entonces el enemigo trajo una información totalmente distinta. Le dijo que pueden comer y no le iba a suceder nada. Entonces Eva decidió obedecer y rendir su voluntad incluso a la insinuación que el enemigo le trajo. Entonces nosotros también, aún siendo creyentes, alguien nos presenta una invitación, ya sabemos nosotros que esa invitación es contraria a la voluntad de Dios. Entonces deberíamos cortar en ese momento y decir, no, yo me quedo con la voluntad del Señor. Ok, entonces, ya que sabemos cómo mantenernos con Cristo, ahora me gustaría saber cómo podríamos apartarnos de Él. Correcto, tomando decisiones contrarias a la voluntad del Señor. Y claro, que eso no quiere decir que una persona tomó una decisión equivocada en un determinado momento y que ya salió de la gracia, sino que la persona de una manera reiterada y de manera también deliberada y voluntaria va alejándose de Dios. Y llega un momento cuando ya no tiene comunión con Dios. La persona abandona al Señor, como lo hizo Saúl, por ejemplo. Saúl fue una persona que incluso llegó a tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero comenzó de una manera reiterada a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, hasta que llegó un momento cuando el Espíritu Santo se apartó de él y ya él no andaba con Dios. Ok, entonces así podría ocurrirnos a nosotros. Claro que sí, nos puede ocurrir. Bueno, esto de verdad que debe de ser para inquietarnos. Y entonces lo importante ahora es saber cómo resistir al enemigo y a ese control. O sea, cómo resistir a esos ataques del enemigo. Correcto, escogiendo constantemente servir a Dios, escogiendo totalmente someternos a Dios, que nuestras decisiones sean conforme a la voluntad de Jehová, que está revelada, por supuesto, en las Santas Escrituras. Por ejemplo, Salomón sabía muy claro que Dios había prohibido que su pueblo entre en un pacto tan estrecho con el matrimonio con mujeres paganas. Y entonces inmediatamente él fue y se casó con la hija del faraón, una mujer pagana con otros dioses ajenos. Y entonces comenzó por ahí a añadir una gran cantidad de mujeres que eran paganas. Y llegó un momento cuando él se apartó de Dios, cuando las mujeres lo descarriaron del camino correcto. Bueno, la verdad que veo que es muy despacio que uno se aleja de Dios. Y eso es algo que a mí me preocupa porque es que va ocurriendo tan despacio poco que yo ni cuenta me doy. Correctamente, poco a poco, tomando pequeñas decisiones, pero que esas pequeñas decisiones son contrarias a la voluntad del Señor. Exacto. Entonces, ¿cómo yo descubrir que esas decisiones no me están ayudando? Correcto, entonces hay que ver lo que Dios está diciendo y por eso hay que cazar las zorras pequeñas porque son las que dañan el viñedo. O sea, las zorritas pequeñas hay que irlas cazando. Una decisión contraria a la voluntad de Dios abre una pequeña brecha para que la otra decisión se tome.
Es decir, que un paso en falso da pie para que se tome otro paso en falso, y a menos que la persona recapacite a tiempo, entonces puede correr una distancia que después entonces es muy difícil que se pueda devolver. Entonces, para ya ir cerrando, ¿qué hemos aprendido hoy, pastor? Bueno, hemos aprendido que nosotros necesitamos hacer esfuerzos deliberados para buscar a Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos anclados en Cristo Jesús, ya los esfuerzos son espontáneos, porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y también porque sin Cristo Jesús no podemos hacer nada, pero en Cristo Jesús todo lo podemos, incluyendo ser preparados para el martirio, como muchas personas lo han experimentado en el pasado, y como puede ser también ahora en el presente y en el futuro, que muchas personas experimenten el martirio por la fe en Cristo Jesús. Bueno, que Dios nos prepare para ese momento. Hay que orar cada día y buscar más de Dios, así como usted decía, pastor, para cuando lleguen esos momentos difíciles. Pues ya hemos concluido el programa de hoy y sé que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Así es que, pastor, será hasta el próximo programa. Con Dios delante. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Amigos, les esperamos en la siguiente entrega. Les hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras.